Continuando con las teóricas, el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Para entrar y ver un poquito en la parte introductoria, vamos a decirle que las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo heterogéneo de patologías que se caracterizan por presentar una alteración a nivel del tejido pulmonar, tienen una importante morbimortalidad y esta morbimortalidad va creciendo en relación con el tiempo, eh, con la edad del paciente. También tiene una importancia creciente en relación a la investigación de estas enfermedades y pues a partir del 2002, como vamos a ver dentro de un ratito, también se han creado nuevas guías en relación al manejo de estas entidades. Todas estas enfermedades tienen una naturaleza distinta y tienen características clínicas, radiológicas, fisiopatológicas similares. Lo que hacen estas enfermedades es afectar la arquitectura pulmonar en relación a afectar el intersticio pulmonar como tal, la vía aérea pequeña, los espacios alveolares y la vasculatura. Se han descrito más o menos alrededor de 150 enfermedades, las cuales tienen características similares y las cuales las vamos a desarrollar el día de hoy. Hablando un poquito de la historia, en 1892, Osler ha descrito por primera vez una enfermedad de dominio tipo neumonía intersticial crónica, ¿ya? A esta enfermedad él le puso el nombre de cirrosis del pulmón y más o menos casi unos 100 años después, en 1944, dos doctores, Hamann-Rich, dos doctores alemanes, han descrito 4 casos de esta cirrosis pulmonar o de la neumonitis intersticial con una presentación aguda, con mal pronóstico y una evolución en insuficiencia respiratoria grave. Y por esta razón a esta enfermedad la llamaron síndrome de Hamann-Rich. En 1969, Lieboy y Carrington han clasificado por primera vez las neumopatías intersticiales de forma anatomopatológica y se describieron por primera vez 5 subtipos, lo que es la neumonitis intersticial usual, la bronquiolitis obliterante asociada a enfermedad intersticial o también llamada bono, la neumonitis intersticial descamativa y la neumonitis intersticial linfoidea y la de células gigantes, que era relacionada por aspiración de metales pesados. En 1994, Fiorelli pues caracteriza a la neumonitis intersticial no específica, pero es hasta más o menos el 2001, entre el 2000 y el 2002, que la Asociación Torácica de la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Europea elaboraron 2 consensos para definir y clasificar a estas enfermedades como tal. Pero es hasta el 2015 que se han reunido no solamente estas dos, aparte se reunió la Asociación Latinoamericana y la Asociación Japonesa y han hecho una guía de diagnóstico y de tratamiento de las EPITs como tal, y especialmente de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Y a la fecha, pues la ATS ha publicado 2 guías de clasificación de PIT, 3 guías de diagnóstico y de manejo de la fibrosis pulmonar idiopática, y se están haciendo bastantes bases de datos a nivel mundial, y en Latinoamérica también tenemos sobre la fibrosis pulmonar idiopática especialmente. Entrando un poco a la epidemiología, pues hay pocos datos realmente sobre epidemiología de PID. Son enfermedades que no son nuevas, como han podido ver, pero que en cierto modo recién las estamos estudiando y viendo realmente como tal. Pero ya se sabe de que las más frecuentes son la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis. También la alveolitis alérgica y las enfermedades asociadas al colágeno tienen una buena cantidad de pacientes. La prevalencia en general de las EPITS es de 13 a 20 pacientes por cada 100.000 habitantes y usualmente se da en pacientes mayores de entre 50 a 70 años. Ya, también se sabe que
es el 15% de estas patologías pues pueden estar relacionadas con EPITS. Entrando ya en el tema, pues lo que primero tenemos que saber es que, como hemos dicho, estas EPITS afectan el intersticio pulmonar, entonces tenemos que conocer qué es el intersticio pulmonar. En relación a eso, pues sabemos de que el intersticio pulmonar es una trama de tejido conectivo que lo que va a hacer es dar el soporte o el esqueleto a todo el pulmón, a todas las estructuras pulmonares. Y al dar este soporte, este está formado por fibroblastos, por miofibroblastos, fibras de colágeno, fibronectina y elastina. Y además, dependiendo en qué parte del pulmón, por decirlo así, esté el intersticio pulmonar, dependiendo a su localización, vamos a tener distintos tipos, que son cuatro. ¿Ya? El primero es el intersticio peribroncovascular. Tenemos al intersticio centrolobulillar, al intersticio intralobulillar y al intersticio pleural. Decíamos que este intersticio está formado por el lobulillo pulmonar secundario. ¿Y qué es el lobulillo pulmonar secundario? Es la porción anatómica más pequeña del pulmón, que está formada por 3 a 5 bronquiolos terminales y tiene una forma poliédrica, como están viendo ahí en la imagen, y mide más o menos entre 1 a 2,5 centímetros. Dentro de este lobulillo pulmonar secundario están los bronquiolos terminales, que están rodeados de tejido conjuntivo, que está también junto con venas pulmonares linfáticos. Además que pues cualquier alteración de este lobulillo pulmonar secundario es lo que nos va a dar los patrones imagenológicos que nosotros vamos a ver en este tipo de PITS. Aquí hay igual unas imágenes esquemáticas de la conformación del lobulillo pulmonar secundario con sus partes, las arteriolas y los bronquios terminales, los linfáticos y las venas pleurales como tal, y la forma poliédrica que tiene. ¿Ya? La formación de los lobulillos pulmonares secundarios, pues, y dentro ahí el alveolo, pues va a formar, y ese engrosamiento va a formar los patrones que nosotros vamos a ver como engrosamientos septales en las tomografías. Entonces ya vamos a definir qué es EPIT, y EPIT es un síndrome que agrupa múltiples enfermedades pulmonares que comprometen el intersticio pulmonar, se extienden hacia los alveolos, hacia los vasos pulmonares, causando problemas severos de oxigenación, disturbios en la ventilación, perfusión y bloqueo alveolo capilar. Es un grupo heterogéneo de afectaciones con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares que afectan a la estructura alveolo intersticial, a la vía respiratoria pequeña y a la vasculatura pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que nosotros lleguemos a tener EPIT? Primero, la historia laboral. Exposición a agentes orgánicos, como en el caso de la alveolitis alérgica extrínseca, o exposición a polvos inorgánicos, como en algunos otros tipos de neumoconiosis. Aparte, pues, el contacto con sustancias dañinas como el asbesto, el berilio, ya humos tóxicos como el tabaco también, ya. Entonces, todas las ocupaciones que tengan que ver con exposición a estos polvos o agentes orgánicos o inorgánicos, tiene correlación y tiene factor de riesgo para EPIT. Antecedentes familiares, especialmente en datos en enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática, en las esclerosis tuberosas o en la sarcoidosis. El hábito tabáquico también es un factor de riesgo para desarrollar especialmente lo que es la neumonitis intersticial descamativa y la histiocitosis X. También la utilización de algunos tipos de fármacos como los antiarrítmicos, como los fármacos para el cáncer, los quimioterápicos, la radioterapia también, y algunas enfermedades sistémicas como las enfermedades del colágeno, pues pueden estar relacionadas como un factor de riesgo para adquirir las EPITS. Dentro de la patogénesis, pues hay estos estímulos exógenos o endógenos, lo que van a hacer es una lesión pulmonar eh, y que va a engrosar el parénquima pulmonar, el intersticio pulmonar, con una cicatrización anómala que va a alterar la homeostasis y va a tener una predisposición a una fibrosis pulmonar como tal.
Yendo al diagnóstico, pues los síntomas no son floridos, son síntomas que normalmente vamos a ver en otras enfermedades pulmonares también, como es la tos seca persistente y la disnea de esfuerzo. Aparte, en algunas ocasiones puede haber hemoptisis, puede haber sibilancias y dolor torácico, esto siempre apoyado con la presencia de opacidades, con un patrón intersticial en radiografías o en tomografías de tórax. Para el diagnóstico, primero tenemos que hacer una buena anamnesis en la cual tenemos que ver el sexo y hemos visto que pues es más prevalente en pacientes añosos mayores a los 50 años. El sexo en relación a distintas patologías tiene más predisposición por varones o por mujeres. El tabaquismo, que hemos visto que hay enfermedades secundarias al consumo del tabaco, fármacos, como hemos hablado, la historia laboral y enfermedades sistémicas. En los síntomas, pues, como hemos dicho hace un ratito, esa disnea progresiva y persistente con tos irritativa persistente, puede haber acropaquias, puede haber al examen físico estertores crepitantes tipo velcro subescapulares. En el laboratorio, pues vamos a pedir, dependiendo del tipo de PIT, vamos a pedir distintos laboratorios eh, para ver, también ver los datos de eosinofilia, de hipercalcemia en algunos tipos de PIT o los marcadores inmunológicos con perfil de ANA, ENA, en relación a si estamos sospechando una patología secundaria, enfermedad de colágeno. Pero en cierto modo el diagnóstico gold estándar para el LEPIT es la TACAR, la tomografía de alta resolución, que nos va a dar el patrón, la localización y la extensión de la enfermedad como tal. También podemos hacer pruebas de función respiratoria, en los cuales pues la más común y la más accesible que tenemos, especialmente en nuestro medio, es la espirometría, donde la mayor parte de las EPITs va a cursar con un patrón eh, espirométrico de tipo restrictivo. También podemos hacer pruebas de difusión como la del SO, en la cual va a haber una disminución de esta, y en la gasometría usualmente hay hipocapnia y hipoxemia en estos pacientes. Otro método diagnóstico bastante importante que nos va a ayudar al diagnóstico y diferenciación de estas EPITs es el lavado broncoalveolar. En el lavado broncoalveolar vamos a ver la celularidad y vamos a ver las características del líquido que nos pueden dar a sospechar algunos tipos de EPITs, lo vamos a ver más adelante, y la biopsia pulmonar como el estudio confirmatorio de cualquier tipo de EPIT. Es cierto que de rutina no se hace a todos los pacientes una biopsia pulmonar para poder determinar exactamente cuál es la EPIT que tiene el paciente, pero en algunos casos y en otros países, pues sí, se realiza la biopsia pulmonar como gol estándar del diagnóstico de las EPITs. Entonces aquí, pues no sé si se acuerdan la quinta teórica. En la quinta teórica hemos llevado la parte de imagenología de tórax en relación a la tomografía. Y hablábamos de la tomografía y de las tomografías de alta resolución en relación a que existe este patrón que ya habíamos comentado, que es el patrón intersticial. ¿Ya? Entonces, esto les dejo de tarea para que repasen un poquito los patrones básicos que ya habíamos llevado, que aquí les estoy poniendo en general, que es el patrón reticular, el patrón de baja atenuación, el patrón nodular y el patrón de alta atenuación. Esto que lo revisen, ¿para qué? Para que entiendan un poco las características imagenológicas y la clasificación que tenemos en relación a las EPITs. ¿Por qué? Porque cada una de estas EPITs ya va a estar relacionada con un patrón tomográfico especial. Y estos patrones tomográficos son la conjunción de los cuatro o de algunos de ellos que están viendo acá y que forma patrones un poco más complejos. Entonces, si ustedes no se acuerdan mucho de esto, repasen por favor la quinta teórica. ¿Ya? Entonces, en relación a estos, pues el primer patrón que vamos a revisar es el patrón de neumonía intersticial usual o también llamada NIU. Si se están dando cuenta, pues es prácticamente es el mismo patrón, pero está diferenciado en patrón usual, el probable y el indeterminado. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque en las etapas evolutivas de las enfermedades intersticiales,
pues va a haber algunas diferencias de uno a otro paciente y además, pues muchas de las enfermedades no van a tener todas las características en general. Entonces es por esa razón de que se le ha dividido este patrón en estas tres. ¿Ya? Entonces tenemos un patrón indeterminado new cuando tenemos presencia de reticulaciones sutiles y presencia de vidrio deslustrado o despulido a predominio subpleural y basal en el paciente. Y pues esta distribución de fibrosis, en cierto modo, no sugiere ninguna etiología específica, ¿ya? Tenemos un paciente probable new cuando estas lesiones que habíamos visto, las reticulares y el vidrio deslustrado, pues se acompaña de bronquiectasias, atracción periféricas, subpleurales y basales. Eso ya está un poquito más enfocado a que sea una probable new, ¿ya? Y un patrón usual es cuando ya estas lesiones, si se han dado cuenta, es como que voy aumentando alguito, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ya es un new sí o sí, un new usual, pues estas lesiones, estas bronquiectasias, ya se han formado como una especie de panal de abejas. Y tal cual, el patrón se llama panal de abejas. Entonces, ya hay un panal de abejas con presencia de bronquiectasias, atracción y bronquiolectasias, ¿ya? Y esto ya es un dato de patrón new usual. Los otros patrones que vamos a ver ya son el patrón de la neumonitis por hipersensibilidad crónica, en el cual probable vamos a ver que hay presencia de vidrio deslustrado leve a moderado, de distribución peribroncovascular sin presencia de panal de abejas y en algunos casos quistes. El patrón definitivo nos da con la presencia de nódulos centrolobulillares, perfusión en mosaico, las opacidades en vidrio deslustrado y un mínimo panal de abejas, esto siempre de afectación basal. El patrón de la fibrosis pulmonar idiopática, que usualmente también es un patrón tipo new, es una reticulación bilateral con mínimo panal de abejas, vidrio deslustrado, basal y periférico en el probable. Y en el definitivo vamos a ver reticulación difusa, panal de abeja extensa, poco o sin vidrio deslustrado, predominio basal y periférico. El patrón de la neumonitis intersticial no específica o NINE, en el probable es vidrio deslustrado moderado, reticulación moderada, bronquiectasias, atracción, sin presencia de panal de abejas, todo esto a nivel basal. Y el definitivo es vidrio deslustrado extenso, poca o sin reticulación, bronquiectasias, atracción, no hay panal de abeja y usualmente la afectación es basal, pero no hay afectación subpleural, es afectación más centrolobulillar, ¿ya? Dentro de los rasgos, aquí hay una tablita para que se acuerden igual todo lo que acabamos de ver. Entonces, en un patrón new, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver de que eso a predominio subpleural, o sea, periférico, con presencia de panal de abejas. En un patrón de neumonitis intersticial descamativa, vamos a ver que es periférico, o sea, subpleural, con presencia de vidrio deslustrado y presencia de quistes. ¿Ya? En un patrón NINE vamos a ver un patrón peribroncovascular, o sea, central, con presencia de vidrio deslustrado. Y en un patrón de neumonitis por hipersensibilidad crónica puede haber predominio subpleural, puede ser periférico o central, ¿ya? Más periférico, la verdad, con presencia de vidrio deslustrado, presencia de nódulos y ese patrón de atrapamiento aéreo que también se llama patrón de mosaico, ¿ya? Como hemos visto, pues muchas de estas enfermedades se caracterizan por estar en la parte de arriba del pulmón o en la parte de abajo y ser periféricos o ser centrales. Entonces, ¿qué enfermedades nos van a dar a suponer la localización como tal? Cuando están las afectaciones en lóbulos superiores, lo que tenemos que pensar es en fibrosis quística, histiocytosis X, sarcoidosis, silicosis, neumoconiosis del carbón, neumonía eosinofílica, histiocytosis X y neumonía por hipersensibilidad crónica. Cuando está en lóbulos inferiores, es más sugerente de fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis intersticial descamativa y asbestosis. Y cuando está a nivel periférico, usualmente es la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonitis reactiva por hipersensibilidad, la asbestosis, las neumonías eosinofílicas. Y cuando es predominio central, usualmente esto es más en sarcoidosis o en linfangitis carcinomatosa.
Acá igual están viendo las lesiones probables en relación a, a los patrones tomográficos que vamos a encontrar, los que hemos hablado, el lineal, el reticular, este reticular en panal de abejas, el nodular y el retículo nodular. Entraremos ahora a la clasificación de las EPITS. Pues, como les he dicho, son 150 entidades, las cuales, pues, para hacerlas más didácticamente, pues se han ido agrupando en tres grupos. En el 2016, la TS y la RS, o sea, la Asociación Americana y la Europea, han clasificado en primera instancia en tres grupos, ya, de causa conocida, idiopáticas y otras, pero lo que más quisiera que sepan de acá es que pues en esa época ya se ha puesto, dependiendo de la clasificación, un porcentaje de prevalencia y de frecuencia de estas neumonitis, ya siendo que la idiopática pues es el 46 al 67% de los casos, ya. La neumonitis intersticial no específica entre el 14 al 36%. ¿Ya? Pero el 2015, como les comentaba, de que se han reunido todas las asociaciones y se han reunido todos los expertos en el tema, han reclasificado a a la clasificación que teníamos previamente y la han clasificado en neumonitis intersticiales idiopáticas, las de causa conocida o enfermedad definida y las primarias o asociadas a procesos no bien definidos, ¿ya? ¿Qué enfermedades están dentro de las idiopáticas? La fibrosis pulmonar idiopática, la neumonitis intersticial idiopática, pero no con fibrosis, la neumonitis intersticial usual, la neumonitis intersticial no específica, ¿ya? La NOC y la NIT. ¿Ya? Las de causa conocida o definida son las asociadas a enfermedades del tejido conectivo, como la artritis reumatoide, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, las neumoconiosis, las secundarias a fármacos y las secundarias a inhalación de polvos orgánicos. Y las primarias, estamos con las granulomatosas, como la sarcoidosis, la proteonosis alveolar, las microlitiasis alveolares, la linfoangioleiomatosis, la histiocytosis X. Vamos a empezar con el primer grupo. Vamos a ir describiendo los tres grupos que tenemos. Y el primer grupo, como hemos hablado, está en relación a los agentes inhalados, a las enfermedades del tejido conectivo, la inducida por drogas y las de enfermedades genéticas. Vamos a empezar con las de agentes inhalados. Estas se diferencian en agentes inhalados orgánicos e inorgánicos. Cuando hay agentes inhalados inorgánicos, estamos hablando de las neumoconiosis. Y estas neumoconiosis están en relación a la inhalación de partículas inorgánicas como el silicio, el asbesto, el berilio, el cobalto y el aluminio. Y las orgánicas que van en relación a la inhalación de partículas orgánicas como antígenos de aves, de roedores o de hongos, y estas se las llaman neumonitis por hiper. Vamos a hablar primero de las neumoconiosis, ¿ok? Entonces, la más común y tal vez la más estudiada es la asbestosis. La asbestosis se da por la inhalación de polvos de asbesto, ¿ya? Es importante que ustedes sepan que el asbesto puede estar presente especialmente en materiales de construcción, como ser las tejas, como ser parte de los tornillos, partes con lo que hacen los techos, en cierto modo, calaminas, esa era la palabra, con las calaminas, ¿ya? Y pues el asbesto también se ha utilizado en las estructuras de los edificios y en las estructuras de las casas. Por eso de que esta enfermedad pues ha sido bastante prevalente, especialmente en personas que trabajan en construcción, personas, los albañiles como tal. Y aparte también, anteriormente, ahora ya ha cambiado un poco por la afectación que ya se ha visto que tiene el asbesto. También algunos tipos de electrodomésticos como las planchas, las batidoras, pues también tenían láminas de asbesto.
Entonces, es interesante y bueno que ustedes sepan en relación a la parte etiológica que hay dos tipos de asbesto, lo que son las serpentinas y los anfíboles. Se dice que las serpentinas son las que causan mayor afectación a nivel pulmonar. ¿Ya? El diagnóstico de la asbestosis se da por microscopía electrónica, en la cual en un extendido, ya sea de lavado broncoalveolar o sea de alguna muestra de esputo o de biopsia, vamos a ver cuerpos de asbesto, cuerpos ferruginosos, con material proteico a nivel de los macrófagos alveolares. ¿Ya? Siempre hay que sospechar de asbestosis si hay el antecedente exposicional del paciente y si presenta los síntomas generales que hemos hablado de cualquier EPIT. Y en las imágenes vamos a ver placas pleurales con presencia de fibrosis pleural difusa y usualmente esto en los lóbulos inferiores. El tratamiento es con broncodilatadores, usualmente beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Durante el seguimiento también hay que buscar en estos pacientes intencionalmente cáncer pulmonar, puesto de que también está la asbestosis o el asbesto, el contacto con el asbesto también está en relación a la aparición del cáncer broncovascular o broncopulmonar en todo caso. En los pacientes que tienen EPOC y que tienen antecedente de tabaquismo, también pues hay que hacer despiste de cáncer pulmonar o tienen mayor riesgo también. Y en casos de fibrosis retroperitoneal y pericarditis constrictiva, pues también hay que ver si estos pacientes puedan llegar a tener o no asbestosis. Lo que vamos a ver en las tomografías, que les decía hace ratito, pues es una afectación subpleural, ya con engrosamiento de la pleura parietal como tal. Hay desplazamiento de los bronquios con incurvación de vasos y bronquios con presencia de lesiones tipo atelectásicas, ¿ya? Esta atelectasia usualmente se la denomina atelectasia redonda, que en el 80 al 90 por ciento de los casos pues se relaciona con la asbestosis. Vamos a hablar ahora de la silicosis. La silicosis está causada por el sílice cristalino, que también está en ciertas sustancias, en ciertos lugares, y está relacionado también con la parte ocupacional, especialmente con los pacientes que trabajan en minas. Es muy prevalente en los mineros. Hay dos tipos de silicosis, la silicosis aguda y la silicosis crónica. Ya, y la silicosis crónica puede evolucionar a otro tipo de silicosis que es la fibrosis progresiva masiva. Ya, la silicosis aguda también se le llama silicoproteinosis, ya la crónica se puede subdividir en simple o en complicado. ¿Ya? El diagnóstico es netamente por las características de la tomografía, en la cual en la silicosis crónica simple vamos a encontrar nódulos de 2 a 5 milímetros de diámetro en lóbulos superiores y en la parte posterior del pulmón, además de adenopatías pariliares con presencia de calcificaciones. A estas adenopatías se les denomina como el signo de la cáscara de huevo. Ya en una silicosis aguda también va a tener estas características de cáscara de huevo. Y la silicosis complicada o compleja, pues vamos a ver opacidades de más de 1 centímetro de diámetro en la zona media y periférica del pulmón. Usualmente estas opacidades son pariliares y van a estar asociadas a espacios de enfisema pulmonar, ya que están entre las lesiones parenquimatosas y las lesiones pleurales. No hay un tratamiento específico también, como hemos visto en la asbestosis, pero usualmente a estos pacientes se les da broncodilatadores y pues también hay que descartar en estos pacientes tuberculosis, afectaciones por micobacterias atípicas, enfermedades del tejido conectivo y cáncer pulmonar. Aquí están viendo las imágenes en relación a la silicosis. Aquí están viendo una silicosis simple con la presencia de las lesiones nodulares confluentes a nivel central. Ya acá ya están viendo una silicosis compleja con un patrón micronodular ya confluente, ya en etapa de consolidación con la presencia de estas áreas de enfisema. Ya acá unas áreas de enfisema bastante grandes realmente y acá un foco de consolidación con lesiones micronodulares periféricas con áreas de engrosamientos interceptales y enfisema pulmonar.
En la patología vamos a ver la inflamación del parénquima pulmonar con la presencia de estas imágenes enfisematosas como tal. Esta es el enfisema, perdón. Estas imágenes de enfisema, estas son las células y es el proceso inflamatorio y el engrosamiento de toda la pared. ¿Ya? Estos huecos blancos que se ven aquí, eso es el enfisema. Vamos a entrar ahora a otro grupo que son las neumonitis por hipersensibilidad. Estas neumonitis por hipersensibilidad tienen una base inmunológica en su etiopatología. Ya usualmente se da por la inhalación por vía nasal o por vía oral de antígenos de animales o de hongos. Ya la más frecuente es por micropoliespora de este hongo que es el Actinomyces vulgaris. También se puede dar por Aspergillus fumigatus, flavus y el mucor. ¿Ya? Pues la neumonitis por hipersensibilidad usualmente se da por el contacto que tiene el paciente con ciertos animales, especialmente el tema de las aves, ya sean pollos, gallinas, pavos o ajolotes, ¿ya? Los cuales tienen estos hongos que nos van a causar esta afectación. El diagnóstico se da por lavado broncoalveolar. En el lavado broncoalveolar lo que vamos a ver es la presencia de linfocitos mayor al 60% y mastocitos, ¿ya? Aparte de una clínica compatible de disnea, tos, fiebre, pérdida de peso y un infiltrado celular mononuclear en la citología del lavado broncoalveolar, ¿ya? Pero algo importante que también vamos a ver dentro de un ratito es que en el lavado broncoalveolar, en este tipo de enfermedades, se puede hacer recuentos celulares y se puede hacer diferenciación de linfocitos T. En este caso, la diferenciación de linfocitos T CD8 y CD4, ¿ya? Entonces, en este sentido, pues esta enfermedad está relacionada con un aumento de los linfocitos TCD8, ¿ya? Y se puede sacar un índice de correlación entre los CD4 y los CD8, y este también está aumentado. Y en etapas tempranas de la enfermedad, y pues puede haber también neutrófilos, pero estos desaparecen y aumentan los linfocitos con la progresión de la enfermedad, ¿ya? ¿Qué características claves tienen que tener ustedes para sospechar de neumonitis por hipersensibilidad? Lo que les decía en primera instancia, el antecedente exposicional, ¿ya? Lo que llaman el pulmón de granjero o el pulmón de cuidador de aves, que hemos hablado hace un ratito, los síntomas que no ceden, que ceden tras la exposición del paciente a los animales, la afectación bilateral y difusa a nivel de la tomografía de tórax, ¿ya? La formación de granulomas y fibrosis posterior, y en la imagen lo que vamos a ver es un patrón tipo NEW en lóbulos superiores con fibrosis peribroncovascular. Tampoco hay un tratamiento específico para la neumonitis por hipersensibilidad. Parte del tratamiento es evitar el antecedente exposicional y también darle corticoides al paciente. Lo que recomiendan las guías es prednisona 1 gramo por kilogramo peso por 14 días y luego hacer un descalonamiento de 0,5 miligramos por kilogramo peso por 2 meses con dosis progresivas hasta concluir el corticoide como tal. En el diagnóstico vamos a ver de que tenemos una neumonitis aguda, la subaguda y la crónica. Va en relación a la aparición de las afectaciones a nivel del parénquima pulmonar. En una neumonitis aguda lo que vamos a ver son lesiones en vidrio deslustrado con engrosamientos septales, usualmente peribroncovasculares, ya como están viendo acá. En la neumonitis subaguda, estas lesiones en vidrio deslustrado pues ya tienden a ser más confluentes y con presencia de bronquiectasias que todavía no están a tracción. Y se forman los granulomas no calcificantes. Y en una neumonitis crónica, que ya hay fibrosis intersticial, pues ya vamos a ver este patrón en panal de abejas con presencia de bronquiectasias a tracción, engrosamientos grandes, peribroncovasculares, que van a ser centrales y periféricos. Acá estamos viendo igual otra tomografía en la cual estamos viendo una neumonitis por hipersensibilidad subaguda, o sea, no fibrótica todavía, ya con las lesiones en vidrio deslustrado confluentes. Y acá una neumonitis ya fibrótica con la presencia del panal de abejas.
¿ya? Entonces, la neumonitis por hipersensibilidad de por sí ya es una enfermedad de tipo fibrosante. Eso se tiene que grabar bien, puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, las fibrosis usualmente son peribroncovasculares, en panal de abejas, a predominio de lóbulos superiores, ¿ya? Y respetan las bases pulmonares. Puede haber nódulos centrolobulares mal definidos y atenuación en mosaico, con áreas de atrapamiento aéreo. En la citología del lavado broncoalveolar, como hemos hablado hace rato, en una neumonitis por hipersensibilidad aguda, vamos a ver incremento de neutrófilos, de mastocitos y de células plasmáticas. Al tercer día, una subaguda, vamos a ver que ya hay reacción por linfocitos T y hay un incremento del CD8, como hemos hablado hace ratito, y ya en la crónica ya hay una hipersensibilidad retardada y hay incremento de CD8 y CD4. Ese índice CD8 y CD4 está incrementado. Vamos a hablar ahora de las neumonitis secundarias a drogas. Ya estas neumonitis están en relación al contacto con ciertas drogas como los antiarrítmicos, los quimioterápicos, antidepresivos, la radiación, el oxígeno, algunos tipos de antibióticos y la cocaína. ¿Ya? Acá están viendo el grado de toxicidad que pueden llegar a tener estos medicamentos. ¿Ya? Estos medicamentos usualmente pueden llegar a tener desde un grado cero sin cambios a nivel pulmonar hasta un cambio de grado 5, donde puede haber una neumonitis grave que puede terminar en el fallecimiento del paciente. Usualmente la mayor parte de las neumonitis secundaria a drogas se diagnostican cuando ya están en un estadio 3, ¿ya? Cuando el paciente puede estar asintomático, pero hay ya deficiencia de las actividades diarias, o sea, ya hay disnea y hay requerimiento de oxígeno suplementario en el paciente, ¿ya? Vamos a hablar ahora de las enfermedades asociadas a las enfermedades hereditarias. Es solamente una, que es el síndrome de Hermansky-Pudlak, que es un síndrome bastante raro, que está relacionado con albinismo oculocutáneo, hay diátesis hemorrágica y pues su complicación de esta enfermedad o de este síndrome es la fibrosis pulmonar como tal. Ya hay dos presentaciones en relación a las mutaciones de los genes por las que está causada y lo que vamos a ver nosotros en la tomografía de tórax son áreas de fibrosis como tal que no tienen una localización exacta, puede afectar tanto lóbulos superiores como inferiores y puede afectar tanto a segmentos anteriores como posteriores. Vamos a hablar ahora de las enfermedades asociadas al tejido conectivo. Ya aquí hablamos prácticamente de todas las enfermedades de tipo reumatológico, ¿ya? Entonces, todas las enfermedades reumatológicas, como una de sus principales complicaciones está la afectación pulmonar. Especialmente las que son más prevalentes son la artritis reumatoide y la esclerodermia. La esclerodermia, pues, es tal vez la más común en relación a que, pues, vamos a ver en la tomografía de tórax un patrón NINE o un patrón NEW, ya puede estar relacionada con hipertensión arterial pulmonar también, y pues vamos a ver en esta enfermedad engrosamientos a nivel pulmonar también, ¿ya? En la artritis reumatoide lo que vamos a encontrar es un patrón NEW usualmente, que está también relacionada con nódulos necrobióticos, el nódulo reumatoideo, bastante conocido, presencia de bronquiectasias y también puede estar asociada a derrame pleural o a pleuritis. Ya hay otras afectaciones como las polimiositis, las dermatomiositis, el Sjögren o el lupus eritematoso sistémico, que también pueden estar asociadas a afectación pulmonar como tal. Acá hay otra tablita en la que podemos ver las características que van a tener distintas enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, las miopatías inflamatorias. Y lo que nos va a llamar la atención es en la parte de las afectaciones que vamos a encontrar en la tomografía, los patrones, ¿no? En una artritis reumatoide, pues hay un patrón más usual, una neumonitis intersticial usual o una no específica, ¿ya? En la esclerosis sistémica, la neumonitis, la NINE, la no específica, y en las miopatías inflamatorias, la neumonitis
el bono o las neumonitis no específicas, ¿ya? Acá estamos viendo las alteraciones que puede haber en la tomografía de tórax en los pacientes con artritis reumatoide, usualmente un patrón new, un patrón a nivel de la base del pulmón con presencia de lesiones reticulonodulares, bilaterales, o que pueden afectar también a la parte anterior del pulmón con datos de honey, de panal de abejas, ¿ya? Ok. Ya, en la esclerodermia difusa, pues la afectación usualmente se da por presencia de lesiones en vidrio deslustrado, presencia de nódulos o presencia de áreas de enfisema, como están viendo aquí, o quistes, ya que usualmente es en lóbulos inferiores, ya, y da esta imagen como de vidrio molido, ya, así se llama. También hay que tener en cuenta las vasculitis, que las vasculitis usualmente ya sean de vasos pequeños o de vasos de mediano calibre, pues pueden causar alguna afectación de tipo vidrio deslustrado. No son afectaciones de tipo fibrosante como las otras enfermedades que acabamos de ver, pero también es importante de que ustedes puedan ver estas afectaciones. Lo que vamos a ver, ahí están las imágenes, son infiltrados en vidrio deslustrado, que pues pueden estar combinadas con lesiones nodulares que van a ir a confluir y van a terminar en consolidaciones. Y también pueden estar asociadas a áreas de cavitaciones, ya que usualmente son centrales y periféricas. Vamos a entrar ahora al segundo grupo, que son las enfermedades primarias o asociadas a procesos no bien definidos. Acá tenemos a la sarcoidosis, a la proteonosis alveolar, a la microlitiasis alveolar, a la linfoangioleiomatosis, a las eosinofilias pulmonares, a la histiocytosis X, a la amiloidosis pulmonar como tal. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la más conocida, que es la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria que pues se caracteriza por la presencia de granulomas, ¿ya? En varios órganos, no solamente afecta al pulmoncito, ¿ya? La sarcoidosis puede estar asociada a dos síndromes que son el síndrome de Lofgren, que va en relación a presencia de fiebre, artritis en tobillos, eritema nodoso y linfadenopatía iliar bilateral. Y el síndrome de Herford, que va en relación a uveitis, el crecimiento de las glándulas salivales y de la parótida, y parálisis de nervios craneales como el séptimo par. ¿Ya? Los síntomas de la sarcoidosis van en relación a los mediadores de la formación de los granulomas. Entonces puede haber hipercalcemia e hipercalciuria. Además de que, como les decía, no solamente afecta al pulmoncito, también puede afectar al corazón y pues también puede haber neurosarcoidosis. Ya en la clínica lo que vamos a ver que los síntomas son variados y va a determinar mucho del lugar donde estén afectando. A nivel pulmonar van a ser los síntomas que hemos visto en cualquier tipo de PIT, y pues tiene dos formas de presentación. Una aguda que se da en jóvenes, es usualmente benigna y se da con presencia de adenopatías ciliares. Y en el crónico se da en adultos y afecta varios órganos a la vez. En las lesiones tomográficas, lo que nosotros vamos a ver es lesiones en vidrio deslustrado confluentes, además de afectación de, y además con la presencia de adenopatías ciliares, perdón. ¿Ya? Entonces, hay una clasificación radiológica que es la que están viendo ahí, que la divide en 5 estadios. El estadio 0 es cuando la tomografía está normal, como están viendo acá. El estadio 1 es cuando hay adenopatías mediastínicas. El estadio 2 son adenopatías mediastínicas de afectación parenquimatosa. El estadio 3 es afectación netamente parenquimatosa. Y el estadio 4 ya es una fibrosis pulmonar como tal. Entonces, la sarcoidosis también es otra enfermedad de tipo fibrosante, ¿ya? Esto hago énfasis porque han visto de que no todas las enfermedades intersticiales terminan en fibrosis, ¿ya? Entonces el tratamiento
En cierto modo, no es tan específico, pero se ha visto de que con el uso de corticoides hay una buena mejoría del caso. Entonces, lo recomendado es utilizar prednisona a dosis alta de 40 a 60 miligramos al día, en una dosis única por 2 meses, y hay que ir reduciendo a hasta 5 miligramos por 15 días después de los 2 meses. También se puede utilizar metrotrexato, 10 miligramos a la semana, y pues hay que ver la evolución y la respuesta del tratamiento con pruebas de función respiratoria y con placas de rayos X de control, ¿ya? En relación a las otras enfermedades que forman parte de este grupo, tenemos a la proteinosis alveolar, en la cual pues es una enfermedad de tipo idiopática y en el 90% de los casos es secundaria a la inhalación de polvos finos como el sílice. ¿Ya? Está relacionada con infecciones, y con personas o pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Y por la deficiencia también del surfactante. Lo que vamos a ver en este tipo de proteinosis, ¿ya? Es este patrón que se llama patrón en crazy paving o pavimento loco, ¿ya? Tal vez la traducción mejor al español sería un patrón en empedrado, ¿ya? Porque si se dan cuenta, estas áreas fibrosantes, ¿ya? Se parecen mucho a los empedrados de las calles, ¿ya? Las calles que están ahí con piedras, ¿no? ¿Ve? Entonces es un patrón en empedrado. Son lesiones confluentes con engrosamientos interlobulillares y septales, en los cuales va a haber áreas de tejido pulmonar sin compromiso, ¿ya? Que son estas que están viendo acá. ¿Ok? Las áreas sin compromiso y las lesiones fibróticas como tal. También tenemos a la microlitiasis alveolar, que también está relacionada con estas enfermedades, en las cuales vamos a ver en la placa de tomografía estas lesiones como se le llama pleura negra en relación a presencia de nódulos tipo quísticos, cavitados, ¿ya? Y da la impresión como si le estuviéramos poniendo pimienta, por eso se llama pleura negra. Y en la placa de rayos X vamos a ver este signo, que es el signo de tormenta de arena, que son lesiones intersticiales, como en vidrio deslustrado bilaterales, que nos van a dar una imagen más o menos como si la placa de rayos X estuviera muy blanda. La linfoangioleiomatosis es una enfermedad pues bien rara, la verdad. Es una enfermedad que pues solamente les da a las mujeres y que tiene una afectación no solamente en el pulmón, también afecta linfáticos, el abdomen, la pelvis y el riñón, y se asocia en un 40% a esclerosis tuberosa. ¿Ya? Esta enfermedad se da por proliferación de células del músculo liso, además que hay obstrucción y engrosamiento vascular, ruptura de linfáticos y hemosiderosis. ¿Ya? A nivel pulmonar hay una proliferación de los neumocitos tipo 2 con destrucción de las fibras elásticas y del colágeno del pulmón, y esto se da por una mutación de genes a nivel del cromosoma 16 y del cromosoma 9. ¿Ya? En el cuadro clínico, usualmente vamos a ver disnea, hemoptisis y una tendencia a infecciones recurrentes en las mujeres. En algunos casos puede haber presencia de neumotórax y pues en el 10% de las pacientes puede haber síntomas extrapulmonares como afectación a nivel abdominal, con dolores abdominales, con crecimiento del hígado, ¿ya? El diagnóstico se lo da por medio de la imagenología, donde vamos a ver múltiples quistes de aspecto redondo, de pared delgada y difusos, rodeados de parénquima pulmonar sano, ¿ya? Además de que en algunos casos puede estar asociado a nódulos, a neumotoras o a derrame pleural. Si se asocia a derrame pleural, el derrame pleural es de tipo quilotórax en el 23% de los casos. El diagnóstico definitivo se lo da por la biopsia pulmonar, mandando las muestras a inmunohistoquímica, viendo los marcadores de las mutaciones de los genes incrementados. Eh, el diagnóstico, como hemos dicho, pues es con las características de la tomografía y la biopsia como tal, además de que
si tenemos estas características tomográficas asociadas a afectación renal, derrame pleural, ascitis o nódulos, y con una clínica de esclerosis tuberosa, pues ahí no hay donde perderse, ese es un diagnóstico definitivo. Ya el tratamiento no es un tratamiento específico, no hay un medicamento como tal para esta afectación, pero sí se utiliza broncodilatadores como los beta-2 adrenérgicos y antimuscarínicos. También se ha visto el sirolimus cuando están asociados a esclerosis tuberosa. En caso de neumotórax o quilotórax, hay que colocar tubo de pleurotomía, hacer pleurodesis y ligar el conducto torácico en el caso de que haya ¿no? En la tomografía vamos a ver estas lesiones quísticas que les había comentado, de bordes bien definidos, delgados, bilaterales, multifocales, ya de una distribución irregular, ¿ok? Acá bastante bonitas estas tomografías como están bien, ¿ya? La histiocitosis de Langerhans, pues es la acumulación de células de Langerhans y algunas otras células inflamatorias a nivel de la vía aérea pequeña con la formación de nódulos. Usualmente este tipo de histiocitosis está relacionada con pacientes jóvenes y pacientes fumadores. Ya usualmente la mayor parte de estos pacientes pueden llegar a ser asintomáticos y tienen un cierto grado de tos o disnea. En el 15% de los casos está relacionada con neumotórax y pues se caracteriza por pérdida de peso y fatiga. También puede estar relacionada con diabetes insípida, con artralgias y con rash cutáneo. En las imágenes, pues vamos a ver que hay distintas etapas en la histiocytosis. En la etapa temprana, pues vamos a ver nódulos a nivel de las tomografías. En la etapa tardía ya vamos a ver quistes con pared delgada de 1 a 20 milímetros que van a respetar los lóbulos inferiores y los ángulos costofrénicos. Y en la histiología lo que vamos a ver es la presencia de los gránulos de Burkitt, que son los bronquios distales destruidos con presencia de granulomas poco formados. ¿Ya? Y en las etapas tardías vamos a ver los nódulos con áreas de fibrosis que van a alterar las áreas quísticas como tal. Entrando al tercer grupo y al último grupo, pues vamos a ver que las neumonitis o las neumonías intersticiales idiopáticas se dividen en tres: las mayores, las raras y las inclasificadas. Las inclasificadas son bastantes, son aproximadamente unas 70, pero no están bien estudiadas. Su nombre mismo lo dice, están inclasificadas. Dentro de las más comunes o mayores tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, a la neumonía intersticial no específica, a la bronquiolitis con enfermedad intersticial o bono, a la neumonitis descamativa, a la neumonitis organizada criptogénica y a la neumonitis intersticial aguda. ¿Ya? ¿Qué características van a tener estas en el patrón tomográfico y en el lavado broncoalveolar? Vamos a hablar de las primeras tres, que es la usual, la neumonitis usual. Hay predominio de neutrófilos y en el patrón tomográfico vamos a encontrar infiltración de septos interlobulares con panal de abejas a predominio de lóbulos inferiores. En el bono vamos a encontrar presencia de predominio de linfocitos y eosinófilos y vamos a encontrar consolidaciones subpleurales y periobroncovasculares. En el NINE vamos a encontrar predominio de linfocitos con presencia de vidrio deslustrado en lóbulos inferiores. Y en la neumonitis descamativa vamos a encontrar predominio de macrófagos con lesiones de consolidación a predominio de lóbulos inferiores. Dentro de estas, la más conocida y la más estudiada es la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es una forma específica de la enfermedad intersticial que pues está relacionada con bastante mortalidad a nivel mundial y está siendo súper estudiada, la verdad, este tipo de fibrosis. ¿Ya? Usualmente esta es una fibrosis progresiva e irreversible, ¿ya? Está solamente limitada al pulmón, se da a predominio de adultos mayores con un promedio de edad de los 60 años y a predominio de varones, ¿ya? Histológicamente y radiológicamente tiene un patrón tipo neumonitis intersticial usual, tipo NEU. El diagnóstico usualmente se lo hace por exclusión. En primera instancia hay que descartar cualquier otro del tipo de PIT que hemos visto anteriormente. Hay que descartar todo
Y si realmente descartamos realmente de que el paciente tenga cualquier otro tipo de PIT y tiene el patrón tomográfico tipo New, pues ya tenemos el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Y se corrobora el diagnóstico por la biopsia pulmonar, pero la combinación entre las características New del atacar y la biopsia pulmonar es el gol estándar para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Ya, dentro de esta fibrosis, de esta enfermedad, pues se ha desarrollado un sistema de estadificación y de pronóstico en estos pacientes mediante el uso de variables clínicas y fisiológicas que son el género, la edad y las pruebas de función respiratoria. Ya a este score se le ha llamado GABSPOR. ¿Ya? También dentro de las características, me faltaba decir de que pues es una enfermedad que suele ser, que puede tener un inicio insidioso. Su síntoma principal es la disnea de esfuerzo, que suele ser progresiva y constante, ¿ya? Además que puede haber tos seca irritativa, que no mejora con los antitusígenos. Y puede haber también, puede estar acompañada de un síndrome pseudogripal, que está caracterizada por fatiga, pérdida de peso, mialgias y artralgias, ¿ya? En relación al GAP score que les decía hace ratito, pues toma en consideración estas tres variables. La G, que viene de gender, o sea, del sexo, sea femenino o masculino. La A de edad, de age, y la F de physiology, que viene en relación a las pruebas de función respiratoria, ya sea la espirometría, en este caso correlacionando la capacidad vital forzada y la del deseo. Ya se hace una puntuación, como están viendo acá, en relación a estos tres parámetros y se los estadifica a los pacientes en tres escenarios. Ya un estadio 1 en el cual hay un riesgo bajo de mortalidad en los pacientes, ya, y un estadio 2 en el cual el paciente tiene un moderado riesgo de mortalidad y un estadio 3 donde hay un alto riesgo de mortalidad. En relación a esto, también se han desarrollado fenotipos. Tenemos 4 fenotipos, que son los progresores lentos, los progresores rápidos, los exacerbadores frecuentes y la fibrosis pulmonar idiopática más enfisema o relacionada con enfisema. ¿Ya? En relación a esto, los progresadores o los progresores lentos son esos pacientes que van a desarrollar la fibrosis como tal en un periodo de más o menos unos 3 años. ¿Ya? Los progresores rápidos, no, perdón, me estaba equivocando. Olviden lo que les acabo de decir. Los progresores lentos son esos pacientes que van a desarrollar la enfermedad más o menos en el transcurso de unos 10 años. ¿Ya? Los progresores rápidos son los pacientes que van a tener la progresión hasta la fibrosis en relación a la sobrevida, ya de más o menos unos 3 años. Los exacerbadores frecuentes es los que tienen uno o dos exacerbaciones en el lapso de un año y los exacerbadores, los de la fibrosis pulmonar asociada a enfisema, son progresores lentos que van a llegar a tener una sobrevida aproximadamente de unos 7 a 8 años después de diagnosticado el paciente. ¿Ya? Esta es la única enfermedad de las EPITS que tiene un tratamiento específico. El tratamiento específico se da con estos dos medicamentos, que es el nintedanib y la pirfenidona. Ya el nintedanib, pues no lo tenemos en el medio y pues es el más conveniente realmente porque solamente se toma una cápsula cada 12 horas. Pero son medicamentos muy caros realmente y poco accesibles para la mayor parte de los pacientes. La pirfenidona sí la tenemos en el medio y viene en cápsulas de 270 miligramos o en tabletas de 600. Las que tenemos en nuestro medio son las cápsulas de 267 miligramos. Lo que se hace es dar dosis semanales en relación al aumento de dosis diarias. Entonces, la primera semana se da una dosis de 801 miligramos, la segunda semana dosis de 1602 miligramos y la tercera semana una dosis de 2403 miligramos. ¿Ya? Y ya para ir terminando un poquito, en cierto modo, vamos a hablar en general lo que son
las características de las EPIs en relación al lavado broncoalveolar, ¿ya? Sabemos que no se pide en todas las EPIs lavado broncoalveolar, pero cuando lo podemos hacer, pues tenemos algunas características que nos hacen sugerir realmente qué es lo que está pasando a nuestro paciente. Por ejemplo, cuando tenemos un líquido que tiene una apariencia seromática o como agua de sandía y tiene una celularidad de a predominio de macrófagos cargados con hemosiderina, podemos sospechar de una hemorragia alveolar. Cuando es un líquido lechoso a predominio de macrófagos, ¿ya? Podemos sospechar de una proteinosis alveolar. Cuando el líquido es claro y está a predominio de linfocitos, podemos sospechar en una neumonitis por hipersensibilidad y si está a predominio de eosinófilos en una neumonía eosinofílica. ¿Ya? Esto ya comentábamos hace rato, pero pues cuando hay predominio de linfocitos tenemos que hacer el recuento de CD4 y CD8. Si el índice entre el CD4 y el CD8 está incrementado, podemos sospechar en sarcoidosis y si está disminuido en neumonitis por hipersensibilidad. Si hay predominio de polimorfonucleares, es sugerente de fibrosis pulmonar idiopática, de neumonitis por hipersensibilidad aguda. Si hay predominio eosinofílico, las neumonitis eosinofílicas y las neumonitis secundarias a fármacos. Y si hay predominio de macrófagos, proteinosis alveolar o neumonitis por amiodarona. ¿Ya? ¿Qué otras características tienen estas EPIs del grupo 3? En la neumonitis intersticial usual, pues el patrón más frecuente es el NEW, ¿ya? Y suele corresponder muchas veces a la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? En la neumonitis descamativa vamos a ver que es más frecuente en varones fumadores, en la TACAR vamos a ver presencia de virus deslustrado, en el lavado broncoalveolar macrófagos hiperpigmentados, el diagnóstico es por biopsia y el tratamiento es dejar de fumar y corticoides. Su sobrevida es buena, 70% a 5 años. En la neumonitis intersticial no específica, el 40% son secundarias a colagenosis. Ya en la tomografía vamos a ver vídeo deslustrado, fibrosis y algún dato de panal de abejas y el tratamiento son corticoides. En la neumonitis intersticial aguda, también llamada enfermedad de Hammond-Rich, vamos a ver de que la clínica y la radiografía son compatibles con un síndrome de distrés respiratorio sin ninguna causa aparente. La mortalidad es muy alta, hay bajo mal pronóstico, la mortalidad 50% más o menos a los 2 meses y pues puede haber algún grado de curación, pero usualmente la mayor parte de los pacientes van mal. La neumonitis intersticial linfoidea, pues usualmente está asociada a inmunodeficiencias y síndromes linfoproliferativos. La clínica es insidiosa con disnea, mialgias y cuadros constitucionales. Puede estar relacionada en las biopsias con infiltrados linfocíticos y el tratamiento es con corticoides. Y la neumonitis criptogénica que tiene una clínica aguda constitucional, vamos a ver infiltrados en parches, en la espirometría vamos a ver un patrón restrictivo y en la fibrosis vamos a ver un patrón tipo fibrótico intraalveolar. El tratamiento es con corticoides y pues usualmente hay una buena respuesta y puede haber en algunos casos frecuentemente recaídas. ¿Ya? Aquí estamos viendo la neumonitis intersticial aguda con esta presencia de lesiones en vidrio deslustrado, el bono o la criptogénica con presencia de vidrio deslustrado confluente con áreas ya de consolidación intersticial, lesiones nodulares, reticulonodulares confluentes bilaterales. El NINE, como hemos visto, lesiones en vidrio deslustrado, usualmente centrolobulillares, que pueden ser bilaterales. Y el patrón NEW, que lo hemos visto bastante en esta clase, pues con la presencia de áreas de fibrosis, con bronquitasis atracción y el patrón en panal de abejas. Y con esto estamos terminando la clase de hoy. Espero de que les haya gustado. Nos vamos a ver en las siguientes teóricas. Que tengan buenas tardes.